And the winner is Peter Falk, Columbo. Columbo siempre atrapaba a los malos, pero Peter Falk luchaba sus propias batallas. Mientras filmaba su icónico papel, bebía mucho y fumaba 3 paquetes diarios. Sus aventuras eran el secreto a voces de Hollywood. Después de 16 años, su primera esposa no pudo soportarlo más y pidió el divorcio. Lo más triste es que se distanció de sus hijas, cuando el Alzheimer se apoderó de su mente en 2008. Su propia hija necesitó permiso judicial solo para visitarle durante 30 minutos. Pero esto no es nada comparado con lo que vamos a revelar a continuación. Estén atentos. Peter Falk nació en el Bronx en 1927. Su familia era judía con raíces en Europa del Este, Rusia, Hungría y Bohemia. Su padre tenía una tienda. Su madre trabajaba con números. Eran tiempos difíciles, sobre todo después de la Gran Depresión. Como muchos otros, los Falk tuvieron que dejar atrás la ciudad y buscar algo más asequible. Cuando Peter tenía solo 3 años, su maestra de preescolar notó algo extraño. Inclinaba la cabeza de una manera extraña para ver las cosas. Ese pequeño detalle condujo a un diagnóstico que cambiaría su vida: cáncer ocular. Los médicos actuaron con rapidez. En 2 días le extirparon el ojo derecho. Durante el resto de su vida, llevó un ojo de cristal. Le dio una mirada distinta, que más tarde se convertiría en icónica. Pero en ese entonces, era solo un comienzo difícil. La mayoría de los niños se habrían derrumbado. Peter no lo hizo. Creció con confianza, humor y empuje. A los 6 años, su familia se había trasladado a Ossining, una pequeña ciudad cercana a Nueva York. El pueblo era conocido por una cosa: la prisión de Sing Sing. El padre de Peter vendía ropa a los presos, y Peter iba a menudo con él. Vio a los criminales de cerca. Incluso jugó partidos de baloncesto contra equipos de la prisión. Uno de los presos, apodado Piggy Sands, le causó una impresión duradera. Eran rápidos, duros y talentosos. Años más tarde, cuando Peter interpretaba a detectives o ladrones en la pantalla, todo volvía a él. En el Instituto Ossini, Peter destacaba. Fue presidente de la clase durante 3 años. Vicepresidente durante 1. Era popular, inteligente y divertido. Su ojo falso no le impidió hacer deporte. Jugaba al béisbol y al baloncesto con garra. Un día, fue eliminado en tercera base, pero él creía que estaba a salvo. Delante de todo el público, se sacó el ojo de cristal y se lo entregó al árbitro. «Lo harás mejor con este», dijo. El público estalló en carcajadas. Ese momento dijo mucho de él. No se escondía de sus desafíos. Los convirtió en chistes. Después de la secundaria, Peter quería servir a su país en la Segunda Guerra Mundial. Pero todas las ramas militares lo rechazaron a causa de su ojo. Entonces encontró un resquicio. La Marina Mercante no se preocupaba tanto por la vista. Se alistó en 1945. Trabajó en la cocina y sirvió en el mar durante 18 meses. Bromeaba diciendo que la única persona en un barco que necesitaba ver era el capitán. E incluso el capitán del Titanic tuvo problemas con eso. Su trayectoria posterior fue todo menos recta. Intentó ir a la universidad en Hamilton, pero no duró ni un mes. Demasiado serio. Ni chicas, ni suficiente diversión. Lo dejó y, en un movimiento audaz, estuvo a punto de alistarse en el ejército israelí en 1948, durante la guerra por la independencia. No tenía ninguna razón política profunda. Solo quería emoción. Encontró un grupo secreto en Manhattan que ayudaba a los americanos a alistarse. Le asignaron un barco, pero la guerra terminó 8 días después. Sin más, el plan desapareció. La curiosidad de Falk le llevó más allá de las fronteras. Después de la Marina Mercante, vagó por la Europa de posguerra. Durante 6 meses, trabajó en los ferrocarriles de la Yugoslavia comunista. Era extraño y distante de todo lo que conocía, pero por eso valía la pena. Aún no buscaba la fama. Perseguía la experiencia. Con el tiempo, volvió a la universidad. Volvió a Hamilton. Pasó un tiempo en la Universidad de Wisconsin y finalmente aterrizó en la New School de Nueva York. Allí, en Greenwich Village. Se licenció en Literatura y Ciencias Políticas en 1951. Ese combo lo resumía bien. En parte soñador. En parte, tras graduarse, siguió a una chica a París. Ese era Peter Falk en pocas palabras. Impulsivo. Apasionado. Siempre persiguiendo algo. En 1953, tomó un camino más tradicional. Obtuvo un máster en Administración Pública en Syracuse.
El plan era trabajar en el gobierno, pero más tarde admitió que no le apasionaba. Incluso intentó entrar en la CIA. Lo rechazaron por un sindicato al que perteneció como cocinero. Tenía vínculos comunistas, aunque Falk no estaba involucrado. Aún así, eso fue suficiente para cerrar la puerta. Así que aceptó un trabajo en Connecticut como analista presupuestario. Lo odiaba. Ni siquiera sabía dónde estaba la oficina en su primer día. Pero mientras hacía números de día, empezó a actuar de noche. Se unió a un grupo de teatro local y se enamoró de la interpretación. No tenía formación. Ni siquiera estaba seguro de ser bueno. Pero algo hizo clic. Comenzó a estudiar con una legendaria profesora de actuación llamada Ava Legalen. Para entrar en su clase, mintió. Dijo que era un actor profesional. Un día, ella lo llamó por llegar tarde. Confesó la verdad. No era un profesional. Ella le miró y le dijo, pues deberías. Ese fue el momento en que él tomó esa frase y la convirtió en una nueva vida. Dejó su trabajo en el gobierno. Se mudó a Greenwich Village. Y con nada más que una carta de recomendación en la mano, Peter Falk decidió convertirse en actor. Había perdido su ojo derecho de cáncer cuando solo tenía 3 años. Muchos pensaron que eso le apartaría de la pantalla, pero a Falk no le importó. Ya había actuado en teatro comunitario con un grupo llamado Mark Twain Maskers. Había hecho obras serias como The Crucible y El Marshal de la Corte del Motín de Caín. Esos pequeños pasos le dieron el coraje para ir a por todas. En los años 50, Greenwich Village era el corazón de las artes. Ruidoso, desordenado, creativo. Ahí es donde Falk quería estar. Mientras seguía trabajando en Hartford, Falk empezó a estudiar interpretación. De algún modo consiguió entrar en una clase de élite dirigida por la legendaria actriz Ava Legalen en Westport. Ella solo enseñaba a profesionales. Falk no lo era. Mintió para entrar. Luego condujo 70 millas cada semana para asistir. Siempre llegaba tarde. Un día, Legal le preguntó por qué. Le dijo que trabajaba en Hartford. Ella le preguntó cómo se ganaba la vida actuando allí. Cuando le confesó que no era actor profesional, ella le miró y le dijo, pues debería serlo. Esa frase lo cambió todo. Antes de marcharse, le recomendó a un agente de William Morris. Falk también se formó con Sanford Meisner, uno de los profesores de interpretación más respetados de Estados Unidos. Sus métodos se centraban en la honestidad y la reacción emocional, habilidades que darían forma a las actuaciones de Falk en los años venideros. En enero de 1956, Falk hizo su primera aparición en un escenario de Nueva York. Fue en Don Juan, en el 4th Street Theater. El espectáculo duró solo una noche. No fue el mejor comienzo, pero en mayo ya tenía un papel en The Iceman Cometh en Circle in the Square. Era una obra seria con grandes nombres como Jason Rhodes. Se hizo notar en noviembre. Falk hizo su debut en Broadway en Diary of a Scoundrel. Solo duró 3 semanas, pero demostró que pertenecía a ese escenario. A finales de 1956, estaba en St. Joan junto a Choen McKenna, en solo un año. Falk había pasado de ser un funcionario público a un actor que trabajaba en los principales espectáculos de Broadway, el cine. Sin embargo, era una colina más difícil de escalar. Cuando Falk se dirigió por primera vez a Columbia Pictures, el jefe del estudio le dijo, por el mismo precio, puedo conseguir un actor con 2 ojos. Ese tipo de rechazo aplastaría a la mayoría de la gente, pero Falk siguió adelante. En 1958, consiguió un pequeño papel en Wind Across the Everglades, dirigida por Nicholas Ray. No era un papel importante, pero le permitió entrar en un plató de cine. En 1959, interpretó a un asesino a sueldo en una película policíaca canadiense titulada The Bloody Brood. No era glamurosa, pero aumentó su experiencia. Al mismo tiempo, dejaba su huella en la televisión. A partir de 1957, apareció en grandes programas antológicos como Studio 1, Robert Montgomery Presents y Kraft Television Theater. Incluso le hicieron una prueba de cámara para la película Marjorie Morning Star, pero no consiguió el papel. Hollywood todavía no estaba seguro de él. Luego llegó Murder, Inc. En 1960. En la que Falk interpretó al mafioso Abe Reles. Fue una película de bajo presupuesto rodada en solo 9 días. Falk encontró su traje en tiendas de segunda mano. Formó el personaje a partir de recuerdos de tipos sospechosos que había visto en una sala de billar mientras crecía.
El resultado fue eléctrico. Un crítico del New York Times escribió que Falk parecía inofensivo hasta que sacó un picahielos. Fue ese giro inesperado, esa repentina frialdad en su interpretación, lo que hizo que la gente se detuviera a mirar. A pesar del presupuesto de la película y de su escasa promoción, Falk fue nominado al Oscar al mejor actor de reparto. Se enfrentó a estrellas de grandes películas de estudio como Espartaco y El apartamento. No ganó, pero la nominación por sí sola fue una gran declaración. Hollywood finalmente estaba prestando atención. Ese mismo año, Falk también obtuvo una nominación al Emmy. En 1961, se convirtió en el primer actor nominado al Oscar y al Emmy en el mismo año. Lo hizo de nuevo al año siguiente. En 1961, a Peter Falk le ocurrió algo increíble. Fue nominado a su segundo Oscar consecutivo, como mejor actor de reparto por Pocket Full of Miracles. Solo un año antes, había conseguido su primera nominación por Murder, Inc. Eso por sí solo habría sido impresionante. Pero aquí está la parte salvaje. También obtuvo una nominación al Emmy ese mismo año, y lo consiguió 2 años seguidos. Ningún actor lo había hecho antes. En el centro de todo estaba una producción problemática. El director Frank Capra dijo más tarde que hacer la película fue una agonía, pero Falk fue el único punto brillante. Capra incluso dijo que Falk le hizo olvidarse de la sangre cansada y de querer asesinar a Glenn Ford. Le gustó tanto la actuación de Falk que una vez volvió a rodar la escena solo para verla de nuevo. Esa misma película lanzó también la carrera de Anne Margaret. Así que, mientras ella pisaba la pantalla por primera vez, Falk hacía historia. Pero lo que realmente diferenciaba a Falk no eran solo los premios. Era la profundidad con la que se entregaba a cada papel. Los directores decían que trabajaba como un poseso. En 1962, tras conseguir 2 nominaciones al Oscar y ganar un Emmy por el teatro Dick Powell, Falk se puso las pilas. No solo actuaba, se convertía en sus personajes. Una vez pasó 3 semanas con policías reales antes de interpretar a uno. Hizo vigilancias nocturnas. En el rodaje de La Gran Carrera, exigió que se le contara toda la historia de su infancia para un personaje que solo duraba 14 minutos en pantalla. En 1964, bajó 18 libras en 2 semanas para un papel. Y cuando se lesionó en el rodaje, se negó a tomar analgésicos. Decía que el dolor real mejoraría la interpretación. Su intensidad le seguía incluso fuera de cámara. En un proyecto de 1967, se quedó tanto tiempo en el personaje que su compañera de reparto, Julie Harris, le pidió comer en otro sitio. No podía soportarlo más. Entre 1961 y 1967, Falk compaginó su carrera en la televisión y en el cine. Empezó en la televisión a finales de los años 50, apareciendo en programas como Robert Montgomery Presents y Kraft Television Theater. En 1961, fue nominado a un Emmy por La Ley y Mr. Jones y apareció en el estreno de Objetivo, Los Corruptores con Walter Matthau. En Twilight Zone, interpretó a un dictador paranoico. En la serie de Alfred Hitchcock, fue un gángster espeluznante y un falso predicador. Pero no solo hacía cosas oscuras. En Wagon Train, interpretó a un hombre obligado a elegir entre salvar a su hermano o a un jefe de carromatos. Al mismo tiempo, seguía consiguiendo papeles en grandes películas como It's a Mad World y The Great Race. En 1962, consiguió algo que nadie había conseguido. Una nominación al Emmy y al Oscar en el mismo año. Pero no todo iba bien entre bastidores. Falk se estaba ganando la reputación de ser un verdadero incordio. Los directores decían que discutía por todo. Las líneas, los ángulos de cámara, incluso las puertas. En una película, les hizo hacer 37 tomas de una simple entrada porque la puerta no se abría bien. Se peleó tanto con el director Edward Dietrich durante Anzio que solo hablaban a través de la asistencia. En 1966, algunos directores añadían cláusulas de Falk a sus contratos, preparándose para el caos que traía consigo. Un productor dijo, «Soportas el infierno porque lo que termina en la pantalla es el cielo». Pero no todos estaban de acuerdo. Algunos productores dejaron de trabajar con él por completo. Entonces, en 1968, todo cambió. El 20 de febrero, Falk se puso un impermeable arrugado y se convirtió en el teniente Colbo. Al principio, ni siquiera iba a conseguir el papel.
Los guionistas querían a Bing Crosby, pero Crosby dijo que no. No quería quitarle tiempo al golf, antes de Falk. Columbo ya había sido interpretado por otros dos actores. Primero en teatro en 1962, luego en TV en 1960. Pero cuando el director Richard Irving sugirió a Falk, los escritores dudaron. Era demasiado joven, pensaron. Pero Falk les dijo que mataría por interpretar a ese policía. Esa pasión le llevó a interpretar a Columbo durante 35 años. El aspecto del personaje vino directamente de Falk. Esa vieja gabardina era suya. La usaba tanto que tuvo que ser reemplazada después de 25 años porque se estaba cayendo a pedazos. Falk quería que Columbo se viera como alguien que ignorarías en la calle. En un episodio, le confundieron con un vagabundo. Funcionó a la perfección. Los sospechosos siempre lo subestimaban. Esa era la trampa. Veían a un tipo desaliñado y torpe. Pero detrás del mal corte de pelo y los cigarros baratos había una mente afilada. Incluso su perro no tenía nombre. Solo Perro. Y entonces llegó el eslogan. Solo una cosa más que no estaba planeada. Los guionistas lo añadieron como solución rápida durante la reescritura de una escena. No querían volver a escribir toda la página, así que hicieron que Columbo se diera la vuelta y hiciera una última pregunta. Se quedó. Falk lo convirtió en un arma. Justo cuando los sospechosos pensaban que estaban a salvo. ¡Boom! Una cosa más. Se convirtió en algo tan icónico que Falk lo utilizó más tarde como título de sus memorias. Pero Columbo no solo era famoso por su eslogan. El programa lo cambió todo con su formato único. La mayoría de las series policíacas eran woods. No sabías quién era el asesino. Pero con Columbo, el público veía el asesinato al principio. El suspenso venía de ver a Columbo descubrirlo. No se trataba de quién lo hizo. Se trataba de cómo los atraparía. El formato, denominado Cómo atraparlos, permitía a los espectadores centrarse en los detalles ingeniosos. Minúsculos como un cordón de zapato, el aire acondicionado de un coche o restos de caviar. Era más como ver una partida de ajedrez que una persecución. Sabías el resultado, pero ver cómo se desarrollaba era lo emocionante. Peter Falk no solo interpretó a un detective, se convirtió en una leyenda. Su papel de Columbo le convirtió en uno de los actores más célebres de la historia de la televisión. Ganó 4 premios Primetime Emmy en 1972, 1975 y 1976, e incluso volvió a hacerlo en 1990. En 1973, también recogió un Globo de Oro, pero lo más sorprendente es que fue el primer actor nominado tanto a un Emmy como a un Oscar en el mismo año. Y lo consiguió 2 veces. Una vez en 1961 y otra en 1962. En 1976, ganaba $250,000 por cada episodio de Columbo. Eso es más de $1,3 millones por episodio en dinero de hoy. Era el salario más alto en la televisión en ese momento. ¿Por qué? Porque la NBC no podía darse el lujo de perderlo. Columbo estaba tirando de los ratings de Nielsen en los años 30. Los anunciantes pagaban mucho dinero. Todos querían salir durante Columbo. Incluso décadas después, el amor no se desvaneció. En 1996, TV Guide clasificó a Falk en el puesto 21 de las 50 mayores estrellas de la televisión de todos los tiempos. Y 2 años más tarde, nombraron a Columbo el 7º mejor personaje televisivo de la historia. Un episodio en particular de 1971, Murder by the Book, fue dirigido por un joven Steven Spielberg. Llegó hasta el número 16 de su lista de los 100 mejores episodios de la historia. Columbo también destacó por sus villanos. No solo actores al azar, grandes estrellas. Se convirtió en un honor interpretar a un asesino en la serie. Solo 5 actores interpretaron a más de un asesino. Patrick McGoohan lo hizo 4 veces. Robert Culp lo hizo 3. Luego vinieron Jack Cassidy, George Hamilton y William Shatner. McGoohan interpretó a asesinos llamados Nelson, Oscar, Cornell Rumford y Eric. 4 hombres totalmente diferentes. Colt interpretó en un episodio a un asesino que utilizaba imágenes subliminales para engañar a alguien y matarlo. Eso fue en Double Exposure en 1973. La serie a menudo elegía a estrellas famosas y ricas como asesinos y los enfrentaba a los desaliñados Columbo con gabardina. Siempre era el cerebro sobre el estatus, el pobre contra la élite poderosa.
Este montaje hizo de Columbo algo más que una simple serie policíaca. Lo convirtió en un comentario sobre la clase. Detrás de las escenas, las cosas no eran pacíficas. Falk chocó con la NBC. Los productores querían mantener a Columbo fuera de la pantalla durante los primeros 20 minutos de un episodio. La NBC odiaba esa idea. También odiaban la idea de la esposa invisible de la que Columbo siempre hablaba. Falk y el equipo creativo amenazaron con renunciar. La tensión no se detuvo ahí. En 1973, Falk estaba tan paranoico con la idea de perder el control de la serie que exigió que hubiera alguien en plantilla que pudiera proteger sus intereses. Los escritores tenían que mantener los guiones bajo llave. De alguna manera, Falk todavía recibía los primeros borradores. Cuando los productores intentaban presionarle demasiado, Falk soltaba discursos tan intensos que parecían escenas de películas de gangsters. Y funcionaron. Los ejecutivos se echaron atrás. Incluso paró la producción fingiendo estar enfermo cuando no le dejaron dirigir. Finalmente, cedieron. Dirigió Blueprint for Murder en 1971, pero todo ese poder tenía un precio. En 1978, la NBC tuvo suficiente. Falk quería más dinero. Los presupuestos se estaban inflando. El programa fue cancelado. Incluso lejos de Columbo, Falk empujó los límites. En 1967, se encontró con el director independiente Jon Savitz en la cafetería Paramount. Savitz tenía una idea sobre tres amigos que se vuelven locos tras la muerte de su amigo, que se convirtió en maridos en 1970, pero la financiación se derrumbó. Los actores, incluido Falk, renunciaron a casi $1 millón juntos para terminarla. Falk no estaba acostumbrado al estilo suelto de Savitz. Una vez admitió, no sé de qué estás hablando, pero ellos lo descubrieron. Más tarde. En 1974, Falk protagonizó Una mujer bajo la influencia, en la que interpretaba a un marido de clase trabajadora que luchaba contra la enfermedad mental de su esposa. Esa película obtuvo 2 nominaciones a los Oscar. Incluso la escritora feminista Betty Friedan elogió a los maridos. En un artículo del New York Times de 1971, dijo que mostraba cómo los hombres también estaban atrapados. Solitario, perdido y en busca de una conexión real. Falk también triunfó en la comedia. En 1979, Los Suegros llegó a los cines. Tuvo un presupuesto de $9 millones, pero recaudó $38,2 millones. Interpretó a Vince Ricardo, un extraño agente de la CIA, que arrastra al caos a su futuro consuegro. Un nervioso dentista interpretado por Alan Arkin. Una escena en la que Falk grita serpentina mientras Arkin esquiva balas imaginarias se sigue citando hoy en día. A los críticos les encantaron juntos. Algunos dijeron que eran como una nueva versión de los productores. La película se convirtió en un icono hasta el punto de que la CIA se la enseñaba a los nuevos reclutas en su campo de entrenamiento. Cuando salió un remake en 2003, no se podía comparar. La original siguió siendo un clásico. Luego vino uno de sus papeles más suaves en La Princesa Prometida, 1987. Falk interpretó al abuelo que cuenta un cuento de hadas a su nieto enfermo. La película recaudó $30,9 millones. No fue un éxito en su momento, pero se convirtió en un clásico de culto. La voz de Falk añadía un tono sabio y cálido. Decía frases como quieras, con el equilibrio justo de amor e ingenio. Sus escenas dieron a la película su corazón. Incluso Roger Ebert señaló que la voz de Falk tenía un encanto áspero, no demasiado dulce, con el filo suficiente para mantener el interés. Más tarde, la película fue seleccionada para su conservación en el Registro Cinematográfico Nacional de Estados Unidos. A estas alturas, Falk lo había hecho todo. Drama, comedia, incluso dirección. Dirigió más episodios de Columbo y, según algunas fuentes, también dirigió otros en secreto. Se hizo famoso por hacer docenas de tomas para conseguir una línea correcta. Y a medida que pasaban los años, su sueldo seguía creciendo. Cuando Columbo regresó en 1989, ganaba $600,000 por episodio. Incluso planeó una película final llamada El último caso de Columbo. Comenzaría en la fiesta de jubilación del detective, pero la cadena no estaba interesada, y la salud de Falk se estaba debilitando. Sin embargo, esa parte de él nunca satisfecha y siempre curiosa seguía ahí. La misma parte que hacía que Columbo inclinara la cabeza, entrecerrara los ojos y dijera, «Solo una cosa más».
Esa es la parte de Peter Falk que nunca dejó de trabajar, nunca se rindió y nunca abandonó la historia. Peter Falk parecía un hombre que lo tenía todo: fama, dinero, premios y un papel. Teniente Colombo, que le hizo un nombre familiar. Pero detrás de ese detective encantador y desaliñado había una vida llena de dolor, traición y conflictos. Todo empezó en 1960, cuando por fin se casó con Alice Mayo, una mujer a la que había perseguido durante 12 años. Se conocieron en la Universidad de Siracusa, se enamoraron y adoptaron 2 hijas, Catherine y Jackie. Ese mismo año, Falk fue nominado al Oscar. Todo parecía perfecto desde fuera, pero las grietas ya se estaban formando. Mientras que en la pantalla el mundo lo veía como un detective leal y de buen corazón. Falk llevaba una vida muy distinta fuera de las cámaras. Tenía fama de perseguir mujeres en casi todos los platós que pisaba. Los miembros del equipo apostaban en voz baja con quién coquetearía después. Su romance con Shara Denise, 22 años más joven, empezó cuando aún estaba casado con Alice. Ella no era la única. Falk era conocido por hacer malabares con varias mujeres, a veces en diferentes ciudades. Los conocedores de Hollywood no se sorprendieron. Sus engaños se convirtieron en un secreto a voces, pero sus problemas no terminaban ahí. Falk era un bebedor empedernido y un fumador empedernido. 3 paquetes al día, vodka en el almuerzo, discusiones en el set. Paraba de rodar cada hora para encenderse un cigarrillo. Los directores odiaban trabajar con él. Exigía reescrituras. Se peleaba por los ángulos de cámara y hacía que todas las producciones fueran más lentas y caras. Los estudios amaban su talento, pero odiaban el caos que venía con él. En 1976, algunos incluso tenían miedo de contratarlo. En casa, las cosas eran peores. Alice intentó mantener unido el matrimonio durante 16 años. Se centró en criar a sus hijas y guardó silencio sobre sus aventuras. Pero a finales de 1975, ella había tenido suficiente. Falk había empezado a salir abiertamente con Shara Denise y Alice no pudo soportarlo más. Ella pidió el divorcio en 1976, sin drama. Solo un adiós tranquilo. Se quedó con la casa y la manutención, pero nunca habló mal de él públicamente. Por el bien de su hija, se mantuvo civilizada. Mientras tanto, Falk ganaba $250,000 por episodio en Colombo. Pero a medida que su estrella crecía, se alejaba cada vez más de sus hijas. Entre 1971 y 1976, se ausentó durante semanas. Catherine, su hija mayor, más tarde lo demandó después de que dejó de pagar por su universidad en Syracuse. A pesar de que en 1975 valía más de $5 millones, se enfrentó a ella en los tribunales. Su relación se vino abajo. Y cuando se casó con Shara en diciembre de 1977, apenas un año después de su divorcio, las cosas no hicieron más que empeorar. Shara había ganado Miss Pennsylvania World en 1970. Era guapa, ambiciosa y decidida. Su matrimonio duró 33 años, más de lo que nadie esperaba, pero estuvo lleno de peleas, separaciones y tensiones. Y a medida que Falk envejecía, las cosas tomaban un cariz más oscuro. En 2006, Falk publicó sus memorias. Just One More Thing. Era divertido, honesto y desordenado, como él. No seguía una línea temporal. Solo contaba historias. El cáncer infantil que se llevó su ojo. 12 años luchando por convertirse en actor. Amistades con leyendas como John Svettis. Era Falk en sus propias palabras. Pero poco después, todo cambió. Una operación dental en 2007 pareció desencadenar un rápido declive. En 2008 le diagnosticaron Alzheimer. Entonces llegó la guerra legal. En 2009, su hija Catherine solicitó la tutela. Dijo que Shara la mantenía alejada de su padre. Shara dijo que Catherine solo buscaba dinero. En el juicio, ambas partes se acusaron mutuamente. Catherine afirmó que una vez había recibido cientos de postales de su padre. Ahora, dijo que Shara le estaba cerrando la puerta en la cara. Los abogados de Shara contraatacaron con el diario de Falk, diciendo que llevaba años distanciado de Catherine. El juez trató de encontrar un punto medio. Shara consiguió el control, pero tuvo que dejar que Catherine la visitara solo 30 minutos cada 2 meses. Pero entonces, la mente de Falk estaba tan ida que ni siquiera la reconocía. Fue desgarrador. El hombre que interpretaba a un detective amado por su empatía ni siquiera podía recordar a su propia hija.
Y entonces llegó el golpe final. El 23 de junio de 2011, Peter Falk murió a los 83 años. La neumonía y el Alzheimer acabaron con una vida que antes brillaba con luz propia. Pero Catherine no recibió ninguna llamada, ni un mensaje familiar, ni una despedida privada. Se enteró por las noticias. Como todo el mundo. El mundo lloró su muerte. Steven Spielberg lo elogió. Rob Reiner lo llamó uno de los mejores actores cómicos de la historia. Pero detrás de los homenajes había un silencio que dolía más de lo que podrían doler las palabras. Sus hijas volvieron a quedar fuera.